El PAN se puso enérgico. El partido político, los pertenecientes y que están todavía vigentes con algún cargo, en el Senado pide a AMLO cambiar fallida estrategia tras balacera en Culiacán. La bancada en el Senado manifestó que lo ocurrido ayer revela un gobierno inútil, sin estrategia operativa, débil y sin capacidad para garantizar el imperio de la ley. El grupo parlamentario del PAN en el Senado condenó las decisiones tomadas ayer por el gobierno federal en el operativo en Culiacán, Sinaloa, al claudicar y batirse en retirada, derrotado, y demandó al presidente hacer cambios en su fallida estrategia de combatir a la criminalidad y de operadores. Culiacán ha sido una radiografía del país y su gobierno. Reinó el horror. Hoy hay clases y servicios suspendidos, la sociedad desamparada. El gobierno de Morena ayer claudicó y se batió en retirada, derrotado. Debe anunciar cambios. Hoy es un día triste, publicaron. Asimismo, manifestaron que lo ocurrido revela un gobierno inútil, sin estrategia operativa, débil y sin capacidad para garantizar el imperio de la ley y mantenimiento del orden. Insistieron en que la primera función del Estado es brindar protección a la gente. Sin embargo, el mandatario federal y su partido Morena no saben, no pueden o no quieren. Pues es que hay que analizarlo fríamente. Si se trata de un hecho aislado, espontáneo de ayer, será terrible que no lo haya combatido el ejército. Si se trata de un proceso histórico, allí ya cambia la situación. Si es un proceso histórico y que ese proceso histórico lleve 18 años envenenándose cada vez más, profundizándose cada vez más, a estas alturas sí debe estar siempre por encima de cualquier circunstancia el orden, las fuerzas del orden, el ejército, todos los que concurren en esto, la guardia. Pero si se trata de eso, de un proceso histórico, no es fácil, es ya una metástasis de 18 años. Eso no quiere decir que ya estemos, que debemos estar ya en manos de esos delincuentes, pero caramba, supongo que hay que ir madurando esas fuerzas del orden que a estas alturas claudicaron, como dice el PAN, total y absolutamente. 18 años te refieres al arranque de lo que... De Fox. Si fuera que empezó ayer o que empezó hace 10 meses, caramba, pues qué débil es el orden, las fuerzas del orden. Pero si es, repito, un proceso histórico, un proceso que viene madurando, que tiene ya una tradición, que se habla de este capo y este otro y este que murió y este que está en la cárcel, que desde cuando Fox es una metástasis, una cosa muy simple.
un pequeño tumor se encapsula o está encapsulado y se extrae, pero ya está 16 años, 18 años. Repito, lo entiendo así, aunque yo tuve un disgusto horrendo cuando sentí en qué país vivía yo, pero veo que si todas las fuerzas que tiene el Estado a su mando las maneja de tal manera que sobrepasen a las fuerzas del narco, pues entonces sí volverá a ser ese Estado de Derecho, en donde sentiremos que estamos protegidos para caminar por la calle, protegidos en los negocios, protegidos en todo. Ahorita no. Así está de grave esta situación. Ese punto de lo ocurrido ayer así señala tal situación. Vamos a suponer que ahorita viene un historiador, un cronista, nada más a platicar de cuál fue el principio del problema, cuando Fox fue el primero que soltó a la Marina para Oaxaca. El primero, porque según esto el ejército se negó. Eso se dice, y que el secretario de la Defensa dice: voy a renunciar. No renuncie, aquí tengo la Marina. Ustedes recordarán, ¿cómo se llamaba? ¿La APO? ¿Se llamaba aquel problema? La APO. ¿En Oaxaca? Sí. Sí, con Flavio Sosa. Que después ya se volvió un diputado. Sí. Entonces, que empezara a platicar de eso, de cómo fue la APO, cómo fue el contacto con la Marina, y de allí la historia del crimen organizado, de los envíos de droga que venían de Colombia, no sé ahora, se van a Estados Unidos, todo esto durante 18 años. Tomás, habrá que hablar a un divulgador, porque no. Sí, Sinaloa hace 100 años que maneja droga. Pues todavía más. No, menos, pero 80. El problema de la APO no fue un problema de delincuencia organizada, fue un problema generado precisamente por la coordinadora de trabajadores de la educación. Yo no entendí bien cuál es la idea, porque bueno, claro que tiene historia, y Sinaloa siempre, si en algo es famoso Sinaloa, es que es tierra de narcos, siempre se ha dicho. Pero solo 2 veces en toda la historia hemos visto que sucede un hecho de estos: Arellano Félix y ahora. Pero lo que sí queda claro es que ahora el Estado se echó para atrás, se hizo chiquito, por decirlo menos. El Estado reculó. Yo digo no la APO como crimen organizado, sino cuando empezó a funcionar las fuerzas del orden, ejército y marina armada. Allí comenzó con Fox. Puede ser que haya antes, pero 18 años ya de esta situación declarada, con Fox, con Calderón, con Peña, y los 10 o 11 meses que llevamos con López Obrador. Pero el asunto de Oaxaca fue otro, lo manejó el que era gobernador saliente y el gobernador entrante, y el que abrió la carpeta de la lana y de la conveniencia para su gobierno fue Gabino Cue. Aquí se hizo uso del ejército en ciertos barrios, en cierto rumbo. De Iztapalapa. Sí. Ahí empezó. Y se dijo en ese momento: no está preparado el ejército, porque el ejército
está educado para reprimir, pero reprimir, hasta para matar. En cambio, la policía, esto en el papel, la policía es preventiva. Esto en el papel nada más. En su momento se criticó mucho y se retiró el ejército. Reactivo, no. Tú situaste, Manelik, esta situación de ayer comparándola con otra. ¿Cuál fue? Arellano Félix, cuando se murió, ¿Qué? se hizo un desbarajuste en Sinaloa. Igual, lo que estamos viendo ahorita. Pero no tiene paralelo. Sí. ¿Sí? Fue más o menos similar. Claro. Creo que enfrentamientos en las calles y todo. Ahora es único el caso, no tiene precedentes. No, sí, y además hubo otro en Tijuana. Lo que no tiene precedentes es que nunca habíamos visto que el Estado se echaba para atrás. Eso sí no tiene precedentes. Bueno, pues todo eso, tal como eso es lo único. Ocurrió y se concretó. Falta por ver todavía. Vamos a escuchar cuáles fueron las razones que se analizaron para tomar esas medidas por parte del gobierno federal. Creo que ya los conocemos, ¿no? Prevenir que siguiera la violencia desatada, evitar que hubiera civiles heridos, dañados. Eso es lo que vamos a oír, ¿no? Bueno. Esa es la razón. En caso de repetirse una situación así, ¿van a reaccionar igual? Eso también falta por concretar, que nos expliquen si en todos los casos de aquí en adelante van a tomar la misma actitud. Muy probablemente sí, porque esa es la política manifiesta del gobierno. ¿Es la estrategia? Es la estrategia, la del abrazo. Tu pregunta es muy válida, pero repítela. Dijiste, ¿van a reaccionar así? ¿Esa es tu pregunta? Sí. ¿Y se la haces a los criminales o al ejército? Al ejército. Porque los criminales ya aprendieron cuál es la solución. Al gobierno federal. Sí, el criminal. Mira, cuando secuestran un grupo de muchachos, camiones, y en vez de represión de parte de las leyes y la autoridad, se les premia, de inmediato repercutió en ejemplos, 2 al mismo tiempo. Igual va a suceder aquí. Que no comprenden.